esta rueda de prensa internacional para desmontar una vez más los fake news, las patrañas mediáticas, los artilugios diplomáticos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La semana pasada aportamos datos muy relevantes sobre lo que se pretende construir, el artificio llamado crisis humanitaria en Venezuela para justificar una intervención internacional. Hoy vamos a retomar esos datos y aportaremos nuevos. Esta historia comienza, por llamarlo así, para ser rigurosos, en el año 2015, cuando el gobierno del presidente Barack Hussein Obama emite un decreto, una orden ejecutiva, el 9 de marzo del 2015, considerando a Venezuela una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos y a la política exterior de este país. Inmediatamente al día siguiente, el exsecretario de Estado, John Kerry, comienza a hablar de crisis humanitaria en Venezuela. Esto se repite en octubre del mismo año, el 31 de octubre, para ser preciso, por el ex jefe del Comando Sur, el general John Kelly. Ustedes recuerdan muy bien sus palabras, recuerdan muy bien su frase, que de presentarse una situación de crisis humanitaria en Venezuela porque colapse la economía, ellos intervendrían en nuestro país. Ese mismo año, el primer gobierno de la región en hacerse eco de esta construcción artificial es el gobierno de Colombia. Es interesante, ¿no? Considerando el expediente que tiene Colombia, la trayectoria que tiene Colombia en materia de refugiados, en materia de desplazados internos, en materia de migrantes voluntarios. Y digo interesante porque, bueno, como dijimos la semana pasada, Colombia exhibe entre sus haberes, y yo diría haberes negativos, ser el primer país del mundo con mayor número de desplazados internos. Y como dato curioso, como bien habíamos dicho, esa cifra aumenta a partir de la firma de los acuerdos de paz. Es decir, los acuerdos de paz incrementaron la violencia y el conflicto interno en este hermano país. Ustedes lo pueden ver, aquí están las láminas. Hay un incremento, pero además hay que señalar que a partir de la firma de los acuerdos de paz en Bogotá, han asesinado a 394 líderes políticos, sociales y populares en este hermano país. Quiere esto decir, repetimos, que a partir de la firma se ha incrementado el conflicto interno y por tanto se ha incrementado también el número de desplazados internos. Esas son cifras que maneja la Organización de las Naciones Unidas y son del conocimiento público, además, es un evento público y notorio. Pero no solamente ha aumentado el número de desplazados internos, sino que Venezuela, siendo uno de los primeros países receptores de migraciones en Sudamérica, ha visto reflejado en el número de colombianos que vienen a Venezuela y se quedan en nuestro país, ha aumentado la cifra estos últimos años, superan los 100.000 por año. Aquí está. Vean, la barra roja tiene que ver con emigrantes colombianos y tiene que ver con los que se quedan en el extranjero. Y luego, bueno, Venezuela es un país receptor, en la franja roja muy pequeño, lo que tiene que ver con sus emigrantes, es decir, quienes salen de Venezuela hacia otros países. Los números hablan por sí solos. Colombia, ciertamente, un país con un conflicto interno, conocido, desarrollado por las oligarquías contra el pueblo colombiano, un pueblo que ha sido masacrado durante décadas, que ha sido excluido. ¿Cuál ha sido la política migratoria de Colombia? Hacia los migrantes, por ejemplo, que están en Venezuela. Y hay un dato muy importante de ACNUR, de las Naciones Unidas, en este sentido. La mayoría, por no decir la totalidad, de los colombianos que vienen a Venezuela son recibidos en políticas de integración en nuestro país. Y apenas entre unos 6.000 y 8.000 son considerados refugiados. Son cifras oficiales también del ACNUR. Quiere esto decir que Venezuela desarrolla políticas de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes colombianos. Desarrolla políticas de integración en reconocimiento, primero,
En el caso de los migrantes, en reconocimiento al derecho que tienen conforme a los convenios internacionales de derechos humanos, reconocimiento del derecho a la libre circulación, a la libre movilidad. Es un derecho de cualquier ciudadano en el mundo. Así que las políticas de Venezuela han sido de integrar a ese flujo migratorio, pero no solamente al flujo migratorio voluntario, sino principalmente a los desplazados forzosos producto del conflicto interno que azota a esta hermana república. En ese sentido, queríamos señalar, porque Colombia es un país que suele hacer difusa su responsabilidad como Estado, su responsabilidad internacional. Ha recibido ayuda de organismos internacionales, por ejemplo, han pedido ayuda por los migrantes venezolanos, que en un flujo migratorio normal, en parámetros normales, de venezolanos y venezolanas que voluntariamente se han ido a Colombia, ellos han pedido ayuda internacional. Aquí está. El 8 de agosto, la embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas anunció un aporte de $9 millones vía la USAID, por la situación, lo que ellos llaman la situación de Venezuela. Si nos ponemos a multiplicar, ya tendrían que estar enviando recursos al gobierno venezolano y a Venezuela para atender lo que durante décadas y los últimos años ha atendido de forma rigurosa el gobierno venezolano. Pero yo voy a irme a otro aspecto. También hay fondos enviados por el gobierno de los Estados Unidos por un monto de $46 millones, por la supuesta crisis humanitaria presentada por los migrantes venezolanos. Colombia es especialista en la ayuda internacional. Pidió ayuda internacional y recursos internacionales para los acuerdos de paz. Y ya hemos visto lo que han significado los acuerdos de paz. Más guerra, más violencia, más conflicto, más desplazados internos, más flujos migratorios para Venezuela. Pero yo quiero ir un poco más atrás, quiero irme lo que costó el Plan Colombia para acabar supuestamente con la producción de cocaína en Colombia. Durante el Plan Colombia, Colombia recibió $16.940 millones. Quiero por favor la cifra de cómo ha aumentado la producción de cocaína en Colombia desde el año 2014 al año 2017, convirtiéndolo en el primer productor de cocaína en el mundo. Que se sepa, Venezuela es vecino del país que es el principal productor de cocaína en el mundo, según cifras de las Naciones Unidas y reconocidas por las autoridades del gobierno colombiano. Esto se llama hacer difusa su responsabilidad internacional y vivir de las ayudas internacionales de una forma superficial, porque obviamente el Plan Colombia, que se llevó más de $16 billones, lo que hizo fue incrementar la producción de cocaína. La ayuda internacional en materia de los acuerdos de paz, lo que hizo fue incrementar la violencia. Y ahorita pretenden usar a Venezuela para seguir viviendo de la ayuda internacional. Por eso yo le dije la vez pasada en criollo, son unos chulos internacionales, unos vividores de la ayuda internacional y de la comunidad internacional. Sin vergüenza alguna, además, hay que decirlo. Voy a repetir las cifras de Venezuela sobre el tema migratorio. Voy a repetir. Somos el segundo país de Sudamérica receptor de migración. Somos el país con menos migrantes voluntarios en nuestro continente, por encima de todo el Grupo de Lima. Bueno, Colombia ni hablar. Colombia es un campeón, no solamente en desplazados internos, sino también en flujo migratorio. Yo quiero pedir un video del ex representante de ACNUR en Venezuela que resume desde el punto de vista técnico y legal, desde el sistema multilateral de las Naciones Unidas, que resume estos datos que nosotros estamos dando con absoluta fidelidad. Hay distintas categorías, hay migrantes económicos, hay migrantes que tienen que ver con familias binacionales, que cuando las cosas están mejor en Colombia, pues van hacia Colombia, cuando están mejor en Venezuela, así lo hacen de este lado. Tenemos gente que cruza todos los días, simplemente para hacer compras, hay gente que estudia de un lado o del otro. Venezuela tiene
obviamente una tradición de refugio y de acogida y lo más importante, de integración, como vemos en esta comunidad. Aquel colombiano que huía, que venía, ingresaba a Venezuela por el conflicto, tenía acceso a salud, acceso a educación, acceso a todos los servicios y bueno, independientemente que tuviese un documento o no. Un país abierto a la inmigración, abierto a aquellos que podían ser refugiados. Ahí está, resumen fidedigno por el representante de ACNUR en Venezuela. ¿Qué dijo? La mayoría, y esto es el trabajo que mostramos la semana pasada, un trabajo publicado en la página de la Cancillería colombiana, realizado con la Organización Internacional para las Migraciones. El 52% de los que pasan el puente van por compras y apenas el 33% son venezolanos. Si ustedes ven allí, colombiano 43%, colombo venezolano, producto de ese masivo flujo migratorio que ha recibido Venezuela durante los últimos años, 24%. Es decir, el 67% es colombiano. Los números hablan por sí solos. Ha ocurrido un entramado de algunos gobiernos que ustedes bien conocen del Grupo de Lima, que desquiciaron primero al secretario, al que ocupa el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos, destruyendo la poca institucionalidad que le quedaba, enloqueciendo el sistema interamericano, y ahora pretenden hacer lo mismo con la Organización de las Naciones Unidas. Yo quiero mostrar cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, que pasó a formar parte de las Naciones Unidas apenas en septiembre del año 2016, pero que sus cifras no concuerdan con la de las agencias ONU. Estoy hablando del año 2017. Hablamos de venezolanos residentes en el exterior, según la Organización de Naciones Unidas, 657.439 venezolanos. Pero si nos vamos a la Organización Internacional para las Migraciones, repito que pasó a formar parte del sistema de Naciones Unidas apenas en septiembre de 2016, casualmente, ellos hablan de 1.622.109. Miren, en lo que va de año, Venezuela ha enviado más de 40 notas diplomáticas a gobiernos del Grupo de Lima para que entreguen las cifras oficiales de venezolanos que ellos dicen estar en suelo de sus países. No hemos recibido respuesta oficial alguna. Curioso, ¿no? Curioso. Pero funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones han ellos hecho valer como propias de Venezuela datos que aportan gobiernos de estos países enemigos. Por dar un ejemplo, cuenta Twitter de la Organización Internacional para las Migraciones. Suramérica, 68 tweets. Estamos hablando entre el 1 de julio y el 30 de agosto. Perú, 42 tweets, 23 Argentina, 23 Chile, 18 Colombia, 12 Brasil. Todos estos referidos a crisis humanitaria en Venezuela, de funcionarios de esta organización ante los gobiernos del Grupo de Lima. Pero si vemos en la cuenta de la ONU, del 1 al 29 de agosto, cantidad de tweets sobre Venezuela, 19. Es como que la situación de Estados Unidos, migratoria, que ha sido terrible lo que hemos tenido que ver, la humanidad, separar a los niños de sus padres, esa grave crisis migratoria, como que los flujos migratorios que han ido de Centroamérica, de México, no existen, solo existe Venezuela. Nosotros queremos informar que en ese sentido nos hemos comunicado con el secretario general Antonio Guterres para manifestar nuestra preocupación de que algunos funcionarios de forma aislada estén prestándose para un desquicio similar al de la OEA en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Y como se lo repetimos a él, nosotros confiamos en el secretario general de las Naciones Unidas, lo elegimos para la paz, para la estabilidad, confiamos en el sistema multilateral de las Naciones Unidas. Confiamos en que se respete el derecho internacional público. Venezuela es un país que siempre ha estado a la vanguardia en la promoción y en la defensa del sistema multilateral. Y por tanto,
actuaciones de funcionarios aislados no la vamos a permitir, porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. No lo vamos a permitir. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, por cierto, cifras que quiero pedir que alguien tenga la cortesía de hacérsela dar a conocer a la señora Federica Mogherini. Aquí están muertos por crisis humanitaria en el mundo. Si ustedes ven la crisis humanitaria en el Mediterráneo causada por la OTAN, causada por Europa, se darán cuenta de lo que estamos hablando. 5.098 muertos de personas tratando de huir, desplazados forzosos, producto de la guerra y de los conflictos que el mundo imperial sembró en países de África y en países del Medio Oriente. Hoy la ONU publica un informe, vamos a cortarlo para que no, donde dice que más de 1.600 refugiados murieron este año camino a Europa. Más de 1.600 refugiados, aumenta la cifra por año. ¿Qué tendrá que decir la alta comisionada al respecto? Que ahora le ha dado por todos los días, previos a la Asamblea General de las Naciones Unidas, referirse a la supuesta crisis humanitaria de Venezuela. Responda, comisionada, porque esto lo causó Europa, esto lo causaron las invasiones ilegítimas, ilícitas de la OTAN en países de África y del Medio Oriente. La peor crisis humanitaria que ha vivido la historia de la humanidad la está viviendo Europa. Y no es Venezuela, precisamente. No es Venezuela. Así que forma parte de esas falsedades, forma parte del sesgo y la instrumentalización política de un tema que es un fenómeno mundial, como los flujos migratorios, para convertir ese flujo migratorio en una intervención internacional. Hay una historia. Cuando se toma con un sesgo político, cuando se instrumentaliza políticamente temas sensibles para la comunidad internacional y para la humanidad, ya ocurrió en la extinta Comisión de los Derechos Humanos, desapareció, porque tomaron los derechos humanos para intervenir países de forma sesgada, de forma interesada, y eso dio origen y dio pie al nuevo Consejo de los Derechos Humanos, y es una advertencia que reiteradamente ha venido haciendo el gobierno de Venezuela. Cuidado, cuidado con la instrumentalización política, con el doble estándar, con la doble moral en materia de temas sensibles para la humanidad. Y eso es lo que está ocurriendo hoy con Venezuela. Un grupo de países que responden a intereses imperiales unidos para agredir a Venezuela en los centros diplomáticos. Y lo estamos viviendo porque se preparan para las Naciones Unidas. Pero nosotros también nos preparamos para llevar la verdad de Venezuela, para defender la soberanía de Venezuela y para defender la integridad y la dignidad de nuestro pueblo. Por cierto, en este ámbito, porque todo responde a un objetivo, la doctrina del cambio de régimen. En este ámbito ayer un medio europeo, filtró una directiva muy interesante del actual subsecretario de las Naciones Unidas para los Asuntos Políticos, el señor Feldman, un diplomático del Departamento de Estado. Esa directiva dice que no habrá ayuda humanitaria para Siria, país en guerra también por las fuerzas imperiales, que no habrá ayuda humanitaria hasta que no exista una transición política, es decir, un cambio de régimen. Yo le pregunto al señor Feldman, la noción de crisis humanitaria, para lo cual aplica la ayuda humanitaria mediante el derecho internacional humanitario, solo existe para sus intereses políticos. Está condicionado a sus intereses políticos desde una visión imperial, de imponer la visión imperial para el resto del planeta. Entonces allí lo vemos muy claro. Bueno, lo filtraron, esa directiva. ¿Cómo lo van a negar si está con su firma, puño y letra, diciendo que no va a haber ayuda humanitaria a un país que es el segundo país con mayor número de desplazados internos y de refugiados producto de la guerra? ¿Cómo le niegan la ayuda humanitaria? Porque ellos lo que quieren es un cambio de gobierno. Entonces hablemos con sinceridad. Nosotros estamos ya dispuestos a ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará este mes, con la verdad de Venezuela, pero también con la verdad del mundo, de lo que está ocurriendo en el mundo.
de las crisis humanitarias que no se hablan en el mundo y de las que se pretenden construir para justificar intervenciones internacionales. A ese hemos hecho un llamado al secretario general de las Naciones Unidas, a preservar el sistema, porque yo sé que eso fue lo que motivó su candidatura para la Secretaría General. Preservar el sistema de Naciones Unidas, consolidarlo, ampliarlo, no convertirlo en un enano al lado de las fuerzas hegemónicas del planeta que tienen el poderío militar más poderoso que se haya, y discúlpenme la redundancia, más poderoso que se haya conocido en la historia contemporánea. Así que, bueno, son datos que queríamos compartir y yo le he pedido al ministro de Comunicación, atendiendo una instrucción del jefe de Estado, que se refiera también a cómo se ha construido el fake news para consolidar este artificio de crisis humanitaria en Venezuela justificadora de la intervención internacional. Muchas gracias, vicepresidenta. ¿Podría resumirse esto que quisiera compartir con ustedes con la frase de que si no fuera tan trágico sería cómico? Es tal cual aquella bellísima canción infantil, El mundo al revés. Este círculo gigantesco que está aquí se refiere a Colombia. Este círculo que está aquí se refiere a Siria. Colombia es el país del planeta con mayor número de desplazados, producto de la violencia, desplazados internos y personas en situación de refugiados. Más que Siria, que ha estado sometida a una guerra brutal por la acción de las tropas de la OTAN y de los centros hegemónicos del poder. Este país, que es el primer productor de cocaína del planeta entero. Este país, que tiene el mayor número de desplazados internos, más de 7 millones. Este país, que además es el que tiene el mayor número de refugiados, tiene un gobierno que se atreve a instalar, junto a los demás miembros del Cartel de Lima, la más gigantesca mentira que se haya conocido respecto a una situación en particular, con el mayor desparpajo, con el mayor descaro. Vamos a mostrar videos de testimonios de este gigantesco falso positivo que ha superado todos los otros falsos positivos a los que ya nos tiene acostumbrados a la comunidad internacional, los gobiernos de la República de Colombia y quienes lo acompañan en el llamado Cartel de Lima. Datos. Nos pusimos a buscar y averiguar en las redes sociales, específicamente en la red social Twitter, basando y estudiando lo que en inicio dijo la vicepresidenta ejecutiva del Cielo-Ina Rodríguez. ¿Cuántas veces se había utilizado la frase crisis humanitaria para referirse a Venezuela? Según la orden que ya había dado Barack Hussein Obama y el general John Kelly, que no es médico ni es miembro de la Cruz Roja Internacional, es el jefe de la Quinta Flota, o era el jefe de la Quinta Flota. Si quieren saber de las ayudas humanitarias de los Estados Unidos de Norteamérica, vayan y pregúntenle a un libio, o a un sirio, o a los mismos colombianos, que la consecuencia directa de los 16.000 millones de dólares que pusieron fue colocar bases militares por todo el territorio de la República de Colombia. En los últimos 30 días, en inglés y en español, las redes sociales han mencionado a Venezuela con una situación, comillas, de crisis humanitaria, comillas, 140.599 veces. Brutal, absurdo, increíble. Siria, país en guerra, sometido a una brutal destrucción, ha sido mencionada una situación de crisis humanitaria 29.989 veces. Se ha atrevido, con una barbaridad y un desparpajo que solo vemos en los políticos de derecha colombiana, el canciller señalar que la crisis migratoria venezolana supera la de Siria. Un señor que no dice absolutamente nada de los 5.600.000 colombianos que están y viven y conviven en territorio venezolano y reciben toda la atención del gobierno de la República
bolivariana de Venezuela. Y hay algo que mencionó la vicepresidenta que yo quiero resaltar. A los venezolanos que han migrado a Colombia, no los integran a la sociedad colombiana, como si hacemos nosotros con los colombianos que vienen a Venezuela, con los ecuatorianos, con los peruanos. No, los ponen en campamentos, los agrupan para tomar la foto y continuar con el falso positivo, continuar con el fake news. ¿Por qué? ¿Para qué? Uno, para poder alimentar el expediente de Obama, John Kelly y el Cartel de Lima. Crisis humanitaria igual intervención de Venezuela. Crisis humanitaria igual déjennos ayudar, como ayudaron a Haití, como ayudaron a Siria, como ayudaron a Libia, como siguen ayudando en Afganistán. No, muchísimas gracias. Esa ayuda ni la queremos ni la necesitamos.